vamos a tener un tratamiento en una fase de emergencia. Esto va a ocurrir de las 0 horas a las 72 horas después de haber tenido esta quemadura. Para aliviar el dolor severo se va a administrar morfina, que va a ser de 1 a 2 miligramos intravenosa cada 4 a 6 horas, o puede ser meperidina de 10 a 40 miligramos, de igual manera intravenosa, cada 4 horas, en una dosis graduada. Y para un dolor moderado, pues vamos a utilizar acetaminofén. Esta va a ser cada 4 horas. Bueno, para una fase aguda, aquí vamos a utilizar la morfina. Esta va a ser de 0.1 a 0.2 miligramos sobre kilos por dosis. Lo máximo va a ser de 15 miligramos sobre dosis. Otros fármacos que van a ser utilizados puede ser el ketorolaco, puede ser también el tramadol. El tramadol va a ser de 1 a 2 miligramos. Esta va a ser vía oral y, bueno, aproximadamente va a ser de 1 gota y esto va a ser por cada 2 kilogramos de peso. Tenemos a petidina, que esta en los niños va a ser de 1 a 1.5 miligramos. ¿Qué más? A su dosis en adultos va a ser de 25 a 100 miligramos. Esta va a ser intramuscular. De igual manera, aquí está el tramadol. Metamizol. Esta para los niños vamos a utilizar de 10 a 15 miligramos sobre kilogramos y va a ser intramuscular cada 6 a 8 horas. Tenemos otros fármacos, estos son los orales, como lo es la oxicodona, ketorolaco, ibuprofeno, paracetamol, morfina oral. En cuanto al ketorolaco, pues vamos a utilizar, bueno, en aquellos niños que sean o tengan un peso mayor a 50, se le va a dar la dosis de 10 miligramos, esta pues va a ser vía oral, cada 6 horas. El paracetamol va a ser de 20 miligramos sobre kilogramos dosis y de igual manera cada 4 a 6 horas. También tenemos los medicamentos tópicos. Estos pues los vamos a, bueno, el medicamento que vamos a utilizar va a ser la heparina sódica. Esta la vamos a utilizar, dice que en quemaduras de cara, y esta pues es de spray. Van a ser 1,200 unidades por cada 1% del porcentaje de las quemaduras. Y esta va a ser cada 6 horas y va a ser durante 8 días. Bueno, también vamos a iniciar por las zonas vecinas a las quemaduras, según el manual de procedimientos. Vamos a iniciar con lo que es una solución fisiológica estéril. Como les decía que, bueno, como de primera instancia se va a iniciar por lo que son, por las zonas vecinas de las quemaduras, según el manual de procedimientos de curación. Vamos a iniciar con lo de solución fisiológica estéril, con antisépticos, ejemplos de ellos, pues la clorexidina, yodopovidona, y esta va a ser en espuma. Se van a eliminar las flictenas rotas, los cuerpos extraños y tejidos desprendidos deben ser eliminados. Como segundo paso, vamos a cubrir las zonas comprometidas con un tópico antimicrobiano.
Esta puede ser con sulfadiazina de plata micronizada al 1%. Esta pues va a ser crema. Puede ser con nitrofurazol, de igual manera también es crema, o la rifamicina, que esta es spray. Después vamos a cubrir con gasas estériles y vendas. Dice que a excepción de zonas especiales como lo es la cara, los genitales, el perineo, y se van a recomendar, dice que se recomienda curaciones abiertas. Ahora, como también van a requerir de van a requerir de estos, ay, que no puedo ver. También van a tener requerimientos calóricos. Estos van a ser a partir de las 12 horas después de esta quemadura. Y pues esta va a ser una fórmula para calcular los requerimientos calóricos en los lactantes. Esta va a ser 2100 kilocalorías por por la zona que fue quemada para las 24 horas, más las 100 kilocalorías, de igual manera por la zona que fue quemada para las 24 horas. Tenemos también una fórmula para calcular los requerimientos en infantes. Estos van a ser pues de 1 a 12 años. De igual manera está la fórmula para calcularlos en adolescentes. Estos pues van a ser mayores a 12 años. En cuanto a las proteínas, estas para recién nacidos a 12 meses, pues van a requerir de 4.4 gramos sobre kilogramos. De 6 meses a 1 año van a ser de 4 gramos sobre kilogramos. Y para mayor a 1 año, hasta los adultos, pues de 120 a 121 kilo. No alcanzo a ver, perdón. Bueno, en cuanto a su distribución calórica, vamos a tener las proteínas, van a ser de 15 al 20%. Lo de grasas van a ser del 20 a un 30%. Y sería todo. ¿Alguna duda que tengan? Doctor, ¿entonces siempre se administra morfina? ¿O no, dependiendo de depende de las lesiones y generalmente cuando sí hay que poner un analgésico, pero cuando son muy dolorosas puede llegar a requerir algún opioide, buprenorfina o morfina o nalbufina, pero en este caso pues tiene que ver también con el procedimiento que van a realizar. Si es una escarotomía o un lavado quirúrgico, pues sí, es necesario aplicárselo, pero si nada más con paracetamol, ketorolaco o incluso con ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre del otro. Tramadol. Nada más con eso. Gracias. ¿Alguna otra duda que tengan? Si no hay dudas, entonces continuamos con el otro tema, que sería Guillain-Barré. Sí. Entonces, pues vamos a hablar de él. Bien,
Bueno, esta se define como una polirradiculoneuropatía desmielinizante aguda inmune. Para entender esta definición, recordemos que todos nosotros tenemos un sistema nervioso, aquí lo vemos. Este se divide en lo que es el sistema nervioso central y lo que es el sistema nervioso periférico. Este último contiene todos los nervios que se encuentran, justamente fuera de este sistema nervioso central y que nos va a dar fuerza o sensibilidad a los músculos. Además, sabemos que las células principales que vamos a encontrar aquí, pues van a ser las famosas neuronas, ¿no? Entonces, estas van a transmitir lo que son los impulsos nerviosos eléctricos gracias a la mielina producida, en este caso hablando del sistema nervioso periférico, por las células de Schwann. Ahora, volviendo a nuestra definición, dijimos que esta es una polirradiculoneuropatía. Esta es porque afecta a múltiples nervios, es decir, en nervios motores y sensitivos, y además se caracteriza por ser, número 1, distal, porque comienza en las manos o en los pies. Gradual, porque es una enfermedad que va avanzando poco a poco. Es simétrico porque afecta a las dos extremidades, es decir, tanto derecha como izquierda. Y es ascendente porque va de abajo hacia arriba. Y todo esto, bueno, estos los vamos a ver junto con otros signos en el contexto de una parálisis flácida que ahorita vamos a ver en el cuadro clínico. La segunda palabra es desmielinizante. Quiere decir que ocurre porque las neuronas pierden su mielina, aquí específicamente se destruyen. Y esto sucede en las células de Schwann. Entonces, al no haber impulsos nerviosos que estimulen los músculos, pues obviamente va a ocasionar la pérdida de la fuerza de los músculos. Luego tenemos que dice que es aguda porque rápidamente progresa esta debilidad muscular cuyo máximo pico se dice que es menor a 4 semanas. Generalmente nos marca que es entre las 2 y las 4. Entonces, por eso aquí les puse menor a 4, pero ese es como el límite, ¿no? Y se considera inmune porque es una enfermedad que va a estar mediada por anticuerpos, específicamente por los antigangliosos. Por eso es una enfermedad autoinmune. Bien, y aquí lo tenemos. Aquí ya tenemos la definición completa de la guía de práctica clínica que nos dice que es una enfermedad desmielinizante que causa el rápido desarrollo de la debilidad de las extremidades. Lo vimos en la definición. Y bueno, también, cuando la debilidad progresa, puede llegar a afectar lo que son los músculos faciales, también los respiratorios y de deglución. Habitualmente se debe a la inflamación multifocal de las raíces espinales y de los nervios periféricos, especialmente de las vainas de mielina, ¿no? Entonces, por eso es desmielinizante. Y en casos más graves que van a ser otras variaciones, justamente de este síndrome, van a estar afectando a los axones. Entonces, decimos que esta se caracteriza por una debilidad muscular simétrica o parálisis motora flácida, ¿no? Ya vimos que es rápidamente progresiva, menor a 4 semanas y va de abajo hacia arriba, ¿no? Esa también puede ir acompañada de una disminución o ausencia de los reflejos osteotendinosos. Este síndrome es la causa más común de parálisis flácida, con una incidencia mundial de 0.6 a 4 personas por cada 100,000 cada año. Y bueno, esta suele aparecer a cualquier edad, sin importar el sexo, eso no importa. Sin embargo, este es más frecuente en los adultos que en los niños, siendo más raro en menores de 1 año. Y su incidencia justamente en ellos es de 0.4 a 1.3 casos por cada 100,000 en menores de 14 años. Ya hablando de los adultos jóvenes, se presenta entre los 15 y 34 años y en los ancianos entre los 60 y 74 años. Y se dice que el riesgo promedio de que cualquier persona pueda desarrollarlo a lo largo de su vida es menor a 1 por cada 100,000 personas. Etiológicamente, su origen pues sigue siendo un misterio, pero hay hipótesis que por ejemplo la que aquí tenemos es la más aceptada. Esta nos dice que, que va a estar relacionada con la actividad de un virus o una bacteria.
Es decir, vamos a tener las infecciones bacterianas, las virales e incluso las inmunizaciones recientes. De hecho, la bacteria que más se asocia es la Campylobacter jejuni, es hasta en un 50% o en algunas bibliografías nos dicen que es hasta un 70%. Entonces, al ser esta la causante, estamos infiriendo que va a ser por causa de una infección gastrointestinal. También tenemos otras que puede ser por un citomegalovirus de un 5 a 22%, un Haemophilus influenzae del 2 al 13%, el virus de Epstein-Barr en un 10%, y Mycoplasma pneumoniae en un 5%, etcétera, ¿no? También vemos que está influenza tipo A, el virus del Zika, también por VIH, el dengue, fiebre tifoidea, hepatitis, ¿no? Y otras condiciones que también van a estar asociadas, pues va a ser cirugías y traumatismos, pero esta va a ser la que más se asocia, ¿va? En cuanto a su fisiopatología, pues ya vimos la etiología. Entonces, en esta imagen nos pone el ejemplo de que pues entra una bacteria, en este caso Campylobacter jejuni, vemos que puede ser cualquiera de todas las que vimos. Entonces, entra al cuerpo, el sistema inmune tiene que responder y las primeras que se van a presentar pues van a ser las células presentadoras de antígeno, que van a ser los macrófagos. Estas lo van a presentar a lo que son los linfocitos CD4, van a activar posteriormente a los linfocitos B, que estos sabemos que van a producir las células plasmáticas, ¿no? Y estas pues van a producir lo que son los anticuerpos. Y estos anticuerpos específicamente van a ser los IgG, o sea, las inmunoglobulinas tipo G. Estas van a ir directamente a atacar a nuestra bacteria o al virus. Sin embargo, al momento de atacarlo, van a confundir en su estructura con nuestras células de Schwann, porque van a tener una estructura muy similar a estas. Entonces las confunden y también atacan a nuestras células. Y esto va a causar lo que es la desmielinización. Sabemos que a este proceso se le conoce como mimetismo molecular. Entonces ya atacan a la esfingomielina y le empiezan a destruir, y aquí lo vemos que aquí está el nervio normal, tiene la mielina, sin embargo, al ser atacadas por estos anticuerpos, pues ya va a estar la mielina ya dañada y empieza su proceso de destrucción y la fibra nerviosa queda expuesta. Entonces, este es el proceso fisiopatológico de este síndrome. Igual, ya vimos que puede afectar la musculatura respiratoria y en dado caso de que sí se llegue a afectar, pues en el 13% de los pacientes van a requerir intubación y una ventilación mecánica, ¿no? Entonces, por eso, desde el momento en que se empiezan los síntomas, el paciente debe permanecer monitorizado por el hecho de que puede requerir una intubación, ¿no? También se dice que puede afectar los nervios craneales, como el 7, que es el facial, y el nervio glosofaringio, que es el 9. Entonces, como decía en la definición, esta va a producir lo que es la disfagia, que pueda acompañarse de la parálisis facial, flácida, simétrica y ascendente, ¿no? Que también ya vimos. Y cuando se suelen afectar estos nervios craneales, pues se va a denominar polineuritis craneal. Entonces también hay que tenerlo en cuenta que afecta los nervios craneales. Las variantes del síndrome van a ser principalmente estas que vemos aquí, y se van a clasificar de acuerdo a su forma de actuar y su nivel de gravedad. Tenemos que la primera es la forma clásica, también la pueden encontrar así como clásica, es la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, donde se ve afectada la vaina de mielina, siendo esta más frecuente en lo que es en Europa y en Estados Unidos. Luego tenemos la 4, que es el síndrome de Müller-Fischer, que es la variante más común de todas, igualmente afecta a la vaina de mielina como la primera. Sin embargo, aquí se le añaden otras características que vamos a ver en el cuadro clínico. La 2 y la 3
son las formas más, bueno, variantes más graves, porque estas no solamente van a afectar a la vaina de mielina, sino también, como lo decía en la definición, va a afectar lo que es al axón, ¿sí? Y estas son más frecuentes en China y Sudamérica. Cabe mencionar que que también una característica en cuanto a su mecanismo etiopatogénico, recordarán que les mencioné los anticuerpos antigangliosos. Bueno, estos van a cambiar en cada una de estas variantes, que obviamente hay más, pero esas son las 4 primeras. Sin embargo, no van a ser específicos para cada variante. Entonces, por ejemplo, tenemos en la primera que están los anticuerpos IgG anti-GM1. Para la segunda, tenemos los anticuerpos IgG anti-GD1 y los GM1. Y para la de Müller-Fischer, pues están los los IgG GQ1B, ¿sí? Estos también suelen ser muy preguntados. Para el cuadro clínico, se menciona que aproximadamente entre la primera y tercera semana antes de que inicien los síntomas, como tal del síndrome, tuvo que haber una infección, ¿sí? Ya sea respiratoria o gastrointestinal en el 60% de los casos. Posteriormente, los datos que son sumamente característicos del cuadro clínico, pues va a ser la debilidad muscular y la pérdida de reflejos tendinosos, o también denominado arreflexia. Estos sí son fundamentales, pero la guía de práctica clínica también nos recomienda investigar la presencia de, estos dos ya los vimos que están aquí, también la progresión simétrica y ascendente, las parestesias o distesias, el compromiso o no, que vimos que puede estar presente o no, de los pares craneales, la disfunción autonómica y la ausencia de fiebre al inicio de los signos y síntomas. Sin embargo, todos estos los podemos englobar en la siguiente mnemotecnia, que son las 7A. También en algunas bibliografías los pueden encontrar como 8 por esta última que se agrega, pero las primeras 7 son que sea aguda, que sea ascendente, que sea febril, que, tenga reflexia, que haya antecedente de infección, que afecte a ambos lados, que vimos que va a ser simétrica, que sea autonómica de los síntomas, y esta que si se agrega esta, pues ya sería 8, pero esta ya entra dentro del diagnóstico. Es una prueba que vamos a utilizar para el diagnóstico, que es la disociación albúmino-citológica, que igual ahorita vamos a ver. Sí, entonces estas son las que realmente nos tenemos que aprender. En esta tablita vemos las variantes que mencionamos, y también incluye algunas otras. Y también nos menciona o nos pone su frecuencia y también sus características clínicas. Lo que quiero resaltar aquí es la variante de Müller-Fischer o síndrome de Müller-Fischer. ¿Por qué? Porque, como les dije, será la variante más común y que además se iba a añadir o se va a caracterizar por la presencia de oftalmoplegia, la ataxia y la arreflexia, ¿sí? Entonces, además del cuadro clínico que vimos, en dado caso que se presente esta, se le añaden estas 3 características al cuadro, siendo estas 3 la tríada clínica, o sea, de este síndrome, ¿sí? De igual forma, la guía nos dice que debemos clasificar a nuestro paciente para determinar el grado de discapacidad que tiene, y se va a utilizar justamente esta escala, que es de escala de discapacidad y gravedad, que va desde el grado 0 hasta el grado 6, que ya es la muerte, ¿no? Entonces, en grado 0, pues vemos que esta persona no tiene discapacidad. En grado 1, los signos y síntomas son menores, pero aún así el paciente puede correr, ¿no? El grado 2, pues es capaz de caminar 10 metros sin ayuda, pero no puede correr. El grado 3 no, pues sí, igual puede caminar estos 10 metros, pero ya necesita ayuda. El grado 4 ya no puede caminar y pues está en cama o en una silla.
y el grado 5 pues ya requiere una asistencia respiratoria. Entonces también debemos clasificarlo. El diagnóstico se hace en cuanto al cuadro o las manifestaciones clínicas que vimos, que si por ejemplo al realizar el examen físico encontramos lo que es la parálisis flácida, disminución o ausencia de reflejos, que son los principales dos que mencionamos, además de que haya una sensibilidad o un posible compromiso respiratorio. Y bueno, sin embargo, es importante también descartar otras patologías cuya sintomatología pues es muy parecida a este síndrome. Las principales que vamos a descartar son las que están resaltadas con color amarillo, que es botulismo, difteria, infecciones, neuropatía tóxica y la poliomielitis postvacunal. Sin embargo, pues también hay que pensar en otras como la enfermedad de Lyme, infarto troncocerebral, miopatía aguda, vasculitis, trastornos musculares, etcétera, ¿no? Entonces, realmente sí es una larga lista de enfermedades que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Existen otras pruebas que nos pueden apoyar al diagnóstico, como es la punción lumbar, donde sabemos que vamos a obtener el líquido cefalorraquídeo. Aquí se observa lo que les mencionaba dentro del cuadro clínico, que son las 7 o 8 A's, que es la disociación albúmino-citológica. Es decir, que hay un mayor número de proteínas en el líquido en comparación al número de células presentes, ¿sí? Se sugiere hacerlo posterior a la primera semana de haber iniciado los síntomas, o sea, se realiza una semana después. Igual, otro punto que nos marca la guía es que si hay presencia de datos clínicos, o sea, sí está el cuadro clínico, sin embargo, al hacer este estudio del líquido cefalorraquídeo, lo encontramos sin alteraciones, se repite el estudio en la segunda semana, lo podemos volver a realizar. Otro estudio también es la neuroconducción o las velocidades de conducción, que bueno, dice que se tiene una sensibilidad de hasta un 70% y una especificidad de hasta un 98%. En sí, lo que nos habla esta prueba es de la conducción motora, ¿sí? Que va a ser deficiente o nula, por lo que justamente veíamos en la fisiopatología de la desmielinización. Entonces, esta se utiliza para identificar dos subtipos principales de este síndrome, que era el 1 y el 4 que veíamos en las variantes. Y se toma en cuenta el tiempo de evolución y el estado clínico de la persona. También la guía nos dice que aunque el tratamiento sea igual, pero es muy importante realizar cuál es cuál, no sé si es la 1 o es el síndrome de Müller-Fischer, ¿no? También es importante realizar. También tenemos los criterios diagnósticos que, bueno, en este caso tenemos los de Asbury, que prácticamente se dividen en 4. Tenemos los que son requeridos o necesarios, donde nos dice que debe haber la presencia de debilidad progresiva en más de una extremidad o arreflexia o hiporreflexia, ¿no? O sea, lo veíamos en el cuadro clínico, que son los dos principales que debemos tener en cuenta. Segundo, tenemos los que apoyan al diagnóstico. Entre estos están la progresión de los síntomas de días a 4 semanas, que vimos que este es menor a 4 semanas, entre 2 y 4, ¿no? La asimetría, signos o síntomas sensoriales leves, la afectación de los nervios craneales, recuperación a partir de la segunda a 4 semanas después del cese de la progresión, disfunción autonómica, la ausencia de fiebre al inicio del cuadro, la disociación albúmino-citológica y en el que veíamos anteriormente, que son la velocidad de conducción del nervio, pues debe haber signos de un proceso desmielinizante, ¿no? Luego tenemos las que se oponen, las que oponen en duda al diagnóstico, que es la debilidad asimétrica, disfunción vesical intestinal,
mayor de 50 células en el líquido cefalorraquídeo, la presencia del nivel sensitivo y definitivamente las que van a estar descartando el diagnóstico, que va a ser el abuso de solventes, que por ejemplo incluye la inhalación del thinner o el pegamento, el metabolismo de la porfirina normal, infección reciente de difteria, intoxicación por bromo y otras condiciones como poliomielitis, botulismo, parálisis histérica y neuropatía tóxica, ¿no? Que vimos que entran dentro del diagnóstico diferencial. Luego tenemos los criterios de Brimstone, que, bueno, aquí lo importante a resaltar son las definiciones de cada caso y su clasificación en estos 4 niveles de certeza, que en sí es en función a las características del paciente. Entonces, por ejemplo, tenemos el nivel 1, donde el nivel de certeza pues es alto, puesto que, por ejemplo, todos los criterios diagnósticos pues van a estar presentes, ¿no? Aquí lo vemos, todos están presentes. En el nivel 2 pues solamente van a estar presentes del criterio 1 al 4 presentes, los siguientes 2 pueden o no estarlo y el último sí. En el nivel 3, pues vemos que va disminuyendo, solamente van a estar del 1 al 3 presentes, los otros 3 no lo van a estar y el último sí. Y en el nivel 4, pues ya vemos que pueden o no estarlo presente. Entonces, pues ahí infiere un poco en la certeza diagnóstica, ¿no? Porque solamente va a haber un criterio presente y todos los demás pueden o no estar. Otra clasificación que igualmente surge junto con esta, que fue en el 2004, esta también surge en el 2004. Espérame tantito, ya nos va a cortar el Zoom. Salimos y entramos otra vez, por favor. Bueno, nos quedamos en que había otra clasificación que igualmente surge en el 2014, que es por The GBS Classification Group, que esta nos clasifica pues algunas de las variantes de este síndrome. Entonces vemos que en esta tabla se divide en clasificación, características clínicas, algunos comentarios y características de soporte al diagnóstico. Hasta el momento hemos estado hablando del síndrome de manera general, ¿sí? Lo vemos en esta primera parte de la tablita, donde hay un antecedente de síntomas de carácter infeccioso, la parestesia, la presencia de disociación albuminocitológica, etc. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta las variantes que va a estar presentando este síndrome. Por ejemplo, en el caso del clásico, va a haber la debilidad, la reflexia o hiporexia en las 4 extremidades. Igualmente va a ser muy similar a este, sin embargo, por ejemplo, en este que nos habla de una debilidad laringo-cérvico-braquial, es decir, que la debilidad es orofaringia del cuello y del brazo, que puede ser simétrica o unilateral, de un brazo u otro, ¿no? Y puede estar con arreflexia o hipoarreflexia del brazo. Y también nos dice que incluso puede haber ausencia de debilidad en las piernas. Entonces, pues no en todos las variantes del síndrome se va a presentar esta debilidad en las extremidades, ¿no? E igual estaba leyendo que no siempre va de abajo hacia arriba, sino también puede ir de arriba hacia abajo. Entonces, por ejemplo, también tenemos este otro que es el parapatético, donde su característica es la debilidad en las piernas, arreflexia, hiporreflexia, pero los miembros o los músculos torácicos pues van a estar respetados, ¿no? Igual en esta debilidad facial, sin embargo, aquí hay ausencia de oftalmoplegia, ataxia y debilidad de extremidades, ¿no? Es justamente lo que les estaba diciendo. Sin embargo, aquí, en este sí va a estar, aquí no está presente la oftalmoplegia ni la ataxia, y aquí, en el síndrome de Müller-Richter, volvemos a pues sí va a estar, ¿no? Sin embargo, nos menciona que va a haber ausencia de debilidad de las extremidades o hipersomnolencia, ¿no? Entonces, también es importante considerar. Ahora, en el tratamiento lo vamos a dividir en lo que vamos a utilizar propiamente, o sea, específicamente para Guillain-Barré,
y las medidas generales o de soporte. Entonces vamos a tener que el tratamiento va a ser un abordaje multidisciplinario. Por tanto, vamos a tener cuidados médicos generales, manejo de la disfunción respiratoria en dado caso de que llegue a afectar los músculos de la respiración, medidas preventivas y sobre todo esto es lo que va a ayudar al paciente, la terapia física. Hablando de esta terapia física, la guía de práctica clínica nos recomienda que estas van a ser actividades dirigidas a mejorar la movilidad en la cama, claro, si está en cama, incluyendo la alineación de segmentos corporales, etc. Entrenamiento de las transferencias, ejercicios pasivos que sean tolerables en las 4 extremidades para que el paciente pueda seguir teniendo esa movilidad en sus extremidades, el uso de férulas, ejercicios de resistencia, entrenamiento para el desplazamiento de silla de ruedas si es que ya la está utilizando o es necesaria. También ejercicios tendientes para favorecer la bipedestación, inicio de la marcha, etcétera, ¿no? Entonces son ejercicios que se le van a recomendar al paciente y los tiene que realizar para que él pueda volver a caminar. Ahora, específicamente, ya para Guillain-Barré, pues se sugiere, y es el de elección, es la inmunoglobulina intravenosa, que de hecho esta es preferible en las personas adultas por ser, bueno, en caso de que se presente en un adulto, pues es preferible utilizar esta por ser más segura. La dosis es igual tanto en niños y para personas adultas, que es de 2 gramos sobre kilogramo en infusión continua, que puede ser dividida de 0.4 gramos por kilo al día por 5 días o 1 gramo por kilo al día por 2 días. Pero esta, bueno, hay que considerar que tiene algunos efectos secundarios, como es la elevación transitoria de las transaminas, de la salinoaminotransferasa, fiebre, mialgia, cefalea, urticaria, rara vez meningismo y necrosis tubular. Sin embargo, si esta, por dado caso o dada situación, no está disponible o no se puede utilizar, está otro tratamiento que es la plasmaféresis. Esta, recordemos que se trata de separar el plasma de las células sanguíneas que luego se mezclan con otro líquido que reemplaza el plasma para luego devolverlo al cuerpo. En sí, pues habla de un recambio plasmático en pocas palabras. Además, este es recomendado en donde el grado de incapacidad que vimos en la tabla, que vimos que va de 0 a 6, que sea de 3 o 4, y en dado caso de que sea 3 o 4, pues nos menciona que se realicen 4 sesiones de plasmaféresis, y en casos donde sea de 0 a 2, pues se realizan solamente 2 sesiones. Esto sí hay que decir que a comparación de la otra tiene un mayor riesgo de complicaciones y en cierta forma es como más molesta, ¿no? Los efectos secundarios a considerar es la neumonía, la atalactasia, trombosis y alteraciones hemodinámicas. También podemos utilizar tratamientos de soporte, que es para controlar el dolor, ya que entre un 33 y un 72% de estos pacientes pues sufren de dolor pues de moderada intensidad hasta grave, ¿no? Entonces sí es un dolor pues intenso. Lo que se recomienda es el uso de paracetamol, pero en dado caso de que pues el dolor aumente o no haya como tal un control, se puede utilizar la gabapentina o la carbamazepina, cualquiera de esos. También es importante utilizar lo que es las profilaxis para evitar la formación de trombos. En este caso se utiliza la enoxaparina subcutánea, 40 miligramos diarios, hasta que el paciente sea capaz de caminar de manera independiente. Y también medias elásticas de compresión de 18 a 21 miligramos de mercurio, ¿no? Sí. Y también el apoyo ventilatorio en caso de que pues haya afectación de los músculos de la respiración,
Y bueno, en este caso, pues ya los pacientes están hospitalizados para que se estén vigilando el patrón respiratorio. Y en dado caso de que sí, efectivamente se llegue a requerir la intubación y ventilación mecánica, el paciente puede presentar incapacidad para toser, para pararse, levantar los codos, levantar la cabeza, que el tiempo entre el inicio de los síntomas y la admisión sea menor a 7 días, que haya un aumento en las enzimas hepáticas séricas, capacidad vital forzada menor a 20 mililitros por kilo, presión inspiratoria máxima de menor a 30, expiratoria menor a 40 y reducción de más del 30% en la capacidad vital. Pero en dado caso de que ya sea de manera inmediata, va a presentar que su capacidad vital forzada sea menor a 15 y la presión parcial de dióxido de carbono sea mayor a 48 y la de oxígeno sea menor a 56, ¿no? Eso es cuando ya requiere intubación inmediata. Y la traqueostomía, pues solamente se recomienda cuando las pruebas de función respiratoria, pues en estos casos no muestren mejoría o sea necesario, pero realmente no en todos los centros se realizan. Eso es todo en cuanto a su tratamiento. Generalmente su pronóstico en los niños es bueno, ya que en más del 90% de los casos de polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, esto es la abreviación que igualmente lo van a encontrar así en algunos artículos, y casi en su totalidad de los casos del síndrome de Müller-Fischer, pues se recuperan bastante bien. Sin embargo, en cuanto a las variantes más graves, los niños pues tardan entre 6 y 1 año o 12 meses en recuperarse y en un 5 a 10% pues quedan con secuelas en las extremidades inferiores. Este síndrome, como bien lo dice aquí, pues no tiene cura, sin embargo es reversible. En sí, lo que es esto de la inmunoglobulina y la plasmaféresis, pues ayudan de cierta forma a retrasar el avance de la enfermedad, pero en sí lo que va a ayudar al paciente es justamente la rehabilitación, o sea, la fisioterapia, ¿no? Donde se usan los masajes, los ejercicios y poco a poco pues va a ir recuperando la sensibilidad y la ejecución, de sus movimientos. En sí, la clave de todo esto, pues, es que el paciente tenga, pues, esa fuerza para que él salga adelante y logre recuperarse, porque en sí no tiene cura, pero sí es reversible. Y estas son las bibliografías que utilicé, que están en cada una de las diapositivas. Gracias. Muy bien, estuvo excelente tu presentación, felicidades. Prácticamente, pues este es un padecimiento tal vez que ustedes no han escuchado mucho hablar sobre él. No es tan común, pero tampoco es tan infrecuente. Yo donde hice la residencia en Toluca, sí vi varios casos de niños con Guillain-Barré, solamente uno con Miller-Fisher, pero evidentemente pues sí, tal cual así la clínica empieza con la debilidad muscular ascendente, asimétrica, simétrica, y todos esos estudios complementarios pues son los que van a integrar por completo el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. A diferencia de la polio, pues en este caso la polio es prevenible con la vacunación, aquí no, y generalmente pues sí se debe a un proceso infeccioso. Generalmente el Campylobacter jejuni es el más implicado. Por eso es de que a todo paciente que llegue a tener esta afección se le debe de hacer un coprocultivo para tratar de aislar ahí esta bacteria. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda sobre Guillain-Barré. ¿No? ¿Ninguna? Doctor, una pregunta. Bueno, de las 4 variables variantes que mencionó mi compañera, entonces, ¿cuál es la forma más común, por así decirlo? ¿La forma clásica o el síndrome de Miller-Fisher? No, la forma clásica. La forma clásica. Así es. Y en cuanto a lo que es el tratamiento, entonces prácticamente con lo que es la fisioterapia, ¿el paciente se vuelve a recuperar?
No, el tratamiento va encaminado al empleo de la gamaglobulina o la plasmaféresis. Depende del centro hospitalario en donde estés. Lo más fácil o más disponible en todas las unidades es la gamaglobulina, y de hecho pues es el tratamiento de elección. La plasmaféresis pues obviamente tienes que trasladar a tu paciente donde hagan este proceso, y muchas veces no se cuenta con ello. ¿Ok? Y ya para la rehabilitación es el seguimiento, pero evidentemente va a tener que ver mucho con el grado de afectación que tuvo el paciente y qué tanto tiempo se tardó en hacer el diagnóstico y qué tanto o qué tan rápido fue la progresión, porque muchas veces no es lento, sino que sí es muy abrupto, es muy agudo. ¿Ok? Ok, doctor, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Si no, pues continuamos con el otro tema, por favor. Sí, doctor. El día de hoy les voy a hablar sobre la leucemia linfoblástica aguda. Y bueno, como dato, les digo que el 22 de septiembre es el Día Mundial de la Leucemia, y la leucemia la representamos con el listoncito naranja. Y el 15 de febrero es el Día Internacional del Cáncer Infantil, que usamos el listoncito amarillo para representarlo. Y bueno, antes de empezar, vamos a recordar la hematopoiesis, que sabemos que esta se da en la médula ósea para que las células maduras pasen a sangre, pero algunas tendrán que pasar a algunos órganos periféricos para madurar y diferenciarse. Entonces, empezamos con la célula madre hematopoyética multipotencial, que nos va a dar dos tipos de células, el precursor común mieloide y el precursor común linfoide. Y así tenemos dos grupos de células hemáticas, las mieloides, que son las plaquetas, bueno, los trombocitos, eritrocitos, mastocitos, granulocitos como basófilo, neutrófilo, eosinófilo y monocito. Y dentro del grupo linfoide tenemos a los linfocitos B, T y las células natural killer. En el caso de la leucemia linfoblástica aguda, es esta estirpe celular, la estirpe linfoide, la que se va a ver afectada. Sin embargo, la linfopoiesis y la mielopoiesis están muy relacionadas. Entonces, conforme avance la enfermedad, aunque la estirpe linfoide es la que se afecta, cuando progrese la enfermedad, pues también las células mieloides se van a ver afectadas. Entonces, las leucemias son enfermedades neoplásicas malignas, y estas son debido a anomalías genéticas en una célula hematopoyética. Esta anomalía genética hace que la célula pierda su mecanismo regulatorio de la duplicación celular y entonces tenga un crecimiento clonal descontrolado. Ese crecimiento clonal descontrolado al final pues va a provocar que haya un exceso de células hemáticas inmaduras e ineficientes. Y al haber muchas células inmaduras e ineficientes en mi médula ósea, pues va a alterar la función normal de esta y provocando una insuficiencia medular. Entonces, en pocas palabras, una leucemia es un cáncer de la sangre que inicia en la médula ósea. De sus orígenes proviene del griego, que es leu, una variante de leuco, que significa blanco, y hemia, que significa sangre, y bueno, significa sangre blanca. Las leucemias las vamos a poder clasificar dependiendo de la estirpe celular que se vea afectada, en linfoides o mieloides, y según su presentación clínica en agudas y crónicas. Entonces tenemos 4 tipos de leucemias: las linfoides agudas, linfoides crónicas, mieloides agudas y mieloides crónicas. Y bueno, aquí está como unas cosas, características de cada una de estas leucemias. Entonces decimos que las leucemias agudas son aquellas en las cuales la célula afectada es una célula inmadura e indiferenciada. Es decir, los blastos. Los blastos son los que se ven afectados, y por eso es que a estas también se les conoce como leucemias linfoblásticas agudas y leucemias mieloblásticas agudas. Y las leucemias crónicas, aquí la célula afectada es una célula madura, y entonces tenemos las leucemias linfocíticas o linfoides crónicas y las leucemias mielocíticas o mieloides crónicas.
En el caso de las leucemias linfoblástica aguda, esta es más frecuente en los niños. Su tratamiento se basa en quimioterapia y si no responde, en un trasplante de médula ósea. Y es altamente curable. Se habla de que el 90% de los pacientes logran una curación total. La leucemia mieloblástica aguda, su incidencia aumenta conforme la edad. También su tratamiento es quimioterapia y trasplante de médula ósea y su supervivencia a 5 años es del 60%. La leucemia linfocítica crónica es más frecuente en países occidentales y en personas mayores de 60 años. Aquí el tratamiento es con quimioterapia y anticuerpos monoclonales y logran una supervivencia de 10 a 12 años, lo cual pues para un paciente de 60 años es bastante bueno. La leucemia mieloide crónica es de las más frecuentes, representa el 15 al 20% de las leucemias y se da más que nada en adultos jóvenes y de igual forma logran un 90% de curación. Entonces, la leucemia linfoblástica aguda es una transformación maligna de las células hematopoyéticas pluripotenciales o de sus progenitoras que presentan una proliferación y crecimiento incontrolado de células inmaduras que han perdido la capacidad de diferenciarse, dando lugar a una clona maligna. Ahora, en cuanto a la epidemiología, las leucemias son el cáncer más frecuente en pediatría. Se dice que de todos los cánceres que se presentan en los menores de 15 años, las leucemias representan el 31%. Y de estas leucemias, en pediatría, la más frecuente es la leucemia linfoblástica aguda, con un 77%. De ahí sigue la mieloide aguda, con un 11%, y las demás de 2 a 3%. Ahora, la leucemia linfoblástica aguda, su incidencia máxima se da en los 2 a 3 años. Esto quiere decir que es 4 veces más frecuente que se presente en esta edad, 2 a 3 años, que en lactantes y mayores de 10 años. Y es más frecuente en niños que en niñas. Por otro lado, los niños o niñas que presenten anomalías cromosómicas como síndrome de Down, de Bloom, ataxia, telangiectasia y anemia de Fanconi, tienen mayor riesgo de presentar una leucemia. Ahora, en México, como ustedes pueden ver, aquí vemos los cánceres que se presentan en pediatría y en México vemos cómo las leucemias representan casi el 50%. Entonces, las leucemias son lo más frecuente en cáncer que se presenta en los niños. La supervivencia a 5 años en la Ciudad de México es del 46.9% y en todo México es del 51%. Lo cual es muy bajo a comparación de algunos otros países, como les mencionaba acá. La curación se decía que era del 90%, pero esto a nivel mundial. En México estamos hablando de una curación del 51%, entonces, como pueden observar, en México estamos muy por debajo de algunos otros países desarrollados. Ahora, en cuanto a la etiología, pues al igual que en cualquier cáncer, pues no se sabe la causa exacta, entonces es idiopática, pero hablamos de factores genéticos y factores ambientales. Muchos creen que se debe a mutaciones después del nacimiento, mutaciones somáticas postconcepcionales en las células linfoides. Sin embargo, hay otra teoría de que también se debe a anomalías intrauterinas. Esto porque se hicieron estudios en neonatos y se les vio que presentaban mutaciones específicas de leucemia. Entonces, esto nos hace creer que si estos neonatos ya traen estas mutaciones, entonces estas anomalías se presentaron desde el útero, intrauterinas. Sin embargo, hay casos en los que este cáncer se presenta hasta los 14 años o incluso estos neonatos que presentaban mutaciones de leucemia nunca desarrollaban leucemia linfoblástica aguda. Entonces, esto nos lleva a pensar que además de las anomalías intrauterinas, también se necesitan mutaciones postconcepcionales. Y ahora, en cuanto a factores ambientales, aquí lo más importante es la radiación médica con fines diagnósticos, ya sea intrauterina o en la infancia. Esto es lo que más se ha relacionado con el desarrollo de leucemia. También, por otro lado, el virus de Epstein-Barr se ha relacionado con la leucemia de linfocitos B.
Decíamos también que alteraciones cromosómicas no eran factor de riesgo para desarrollar leucemia. Entonces tenemos el síndrome de Down, Fanconi, Bloom y bueno, muchos otros. En cuanto a los factores ambientales, menciono, era la radiación la que más se ha visto relacionada. Sin embargo, también puede ser debido a drogas, agentes alquilantes, epipodofilotoxina y exposición a benceno. Ahora, las manifestaciones clínicas, como cualquier cáncer, pues al principio su presentación clínica es inespecífica. Puede haber anorexia, cansancio, malestar general, irritabilidad o febrícula. Pero pues esto es como muy inespecífico, no nos lleva al diagnóstico, ¿no? Ya una vez que va avanzando la enfermedad, se puede presentar síndrome anémico por la disminución de eritrocitos, porque decíamos que aunque la alteración estaba en la estirpe linfoide, al final todas las células, por la insuficiencia de la médula ósea, todas las células hemáticas también se ven afectadas. Entonces los eritrocitos van a disminuir también y me va a dar un síndrome anémico. Y aquí pues se va a manifestar como palidez, síndromes de hipoxia como fatiga, irritabilidad, astenia, adinamia o somnolencia. Disminuyen los neutrófilos también y me da un síndrome neutropénico. Y esto pues se ve manifestado como con fiebre. Esto debido a que pues como no hay neutrófilos, entonces el niño es más susceptible a infecciones o incluso también por la misma leucemia me provoca fiebre. También, pues como no tenemos neutrófilos, les menciono, es más susceptible a infecciones y entonces presenta infecciones persistentes y recurrentes. También disminuyen las plaquetas y me da un síndrome purpúrico como petequias, púrpura, equimosis, epistaxis, gingivorragia. Y también pues la leucemia puede diseminarse a otros órganos provocándome un síndrome infiltrativo. Lo más frecuente es que se disemine a hígado y me provoque hepatomegalia o a vaso y me provoque esplenomegalia. También puede provocar linfadenopatía en 90%. Y es muy frecuente también que se disemine a los huesos y entonces esto se manifestaría como con un dolor óseo. En los niños puede haber infiltración a testículos en un 25%. Y aquí los testículos se van a agrandar, van a cambiar de color y van a estar duros. Ahora, es muy, muy frecuente que se disemine al sistema nervioso central. Sin embargo, pues debido a que ya era muy frecuente, se empezó a dar una profilaxis para evitar esto y ahora actualmente, gracias al tratamiento, la diseminación al sistema nervioso central bajó hasta un 5%. En el caso de una infiltración al sistema nervioso central, tenemos que el más afectado es el plexo coroideo y se ven afectados los pares craneales 3, 4, 6 y 7. Podemos tener un síndrome hipotalámico y hipertensión intracraneal. Y por otro lado, también al hablar de leucemias, tenemos que hablar del síndrome de lisis tumoral, en el cual estas células, estos blastos, son muy sensibles y se pueden romper con facilidad. Y estos blastos se dice que tienen hasta 20 veces más contenido de fosfato. Entonces, al romperse, ese fosfato se libera a la sangre y provoca hiperfosfatemia. También libera potasio y me provoca hipercalemia, ácido úrico, hiperuricemia, disminuye el calcio y hay hipocalcemia, elevación de la creatina y deshidrogenasa láctica. Esto lo vamos a ver con más a fondo más adelante. Pero entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que recordar que esta leucemia linfoblástica aguda se va a caracterizar por una pancitopenia. Hay una disminución de todas las células y entonces tenemos tres síndromes: síndrome anémico, neutropénico, purpúrico y el infiltrativo. En cuanto al diagnóstico, en el interrogatorio tenemos que hacer una buena historia clínica preguntando los factores de riesgo, como cuáles, como los antecedentes heredofamiliares, las exposiciones a algunos factores precipitantes de cáncer, por ejemplo, decíamos la radiación y sus condiciones en las que vive. Por ejemplo, si vive en zonas
agrícolas, o si vive cerca de, ¿cómo se llaman estas? Como torres de luz de alta tensión, esto predispone al cáncer. Entonces tenemos que preguntar todo esto. El tiempo de evolución de sus síntomas. En promedio se dice que los niños duran de 4 a 6 semanas con sus síntomas antes de que se les diagnostique con leucemia linfoblástica aguda. Y también pues las manifestaciones clínicas que ya comentamos hace un momento. En la exploración física, buscar palidez, hemorragias, claudicación, adenomegalia, hepatomegalia, crecimiento testicular, exoftalmos, síndrome de compresión medular o síndrome de la vena cava superior y mediastino superior. ¿Por qué? Porque la leucemia de linfocitos T también se caracteriza por diseminarse al mediastino y a la vena cava superior, y entonces aquí provoca un efecto de masa y por eso tenemos este síndrome. Y en cuanto a las pruebas complementarias, decíamos, tenemos una pancitopenia, entonces lo más frecuente que se presenta es anemia, con una hemoglobina de 7 a 11, es lo que más se encuentra, pero también lo podemos encontrar por debajo de 7 gramos por decilitro. Tenemos trombopenia también, con una cifra, lo más frecuente es de 20,000 a 99,000, y leucocitosis, lo más frecuente es de 10,000 a 49,000. Sin embargo, también podemos encontrar cifras por arriba de 50,000, y esto, de hecho, es un signo de mal pronóstico, que ya lo veremos más adelante, pero lo más frecuente es que esté entre 10,000 y 49,000. Entonces, recordemos que vamos a ver en nuestra biometría hemática: leucocitosis, anemia y trombopenia. Y mencionábamos hace un momento el síndrome de lisis tumoral, que era este síndrome de lisis tumoral es una urgencia oncológica en el cual las células se rompen y liberan su contenido intracelular a la sangre. Y entonces, para ver si mi paciente no está cursando con este síndrome, podemos medir el calcio, el fósforo, el potasio, el ácido úrico y el HDL. En el caso de que haya hepatomegalia, podemos medir las transaminasas, las cuales pues, van a estar elevadas. Ahora, en cuanto a los estudios de gabinete, podemos realizar una radiografía de tórax si mi paciente presenta síntomas respiratorios, porque les mencionaba que la leucemia de linfocitos T se diseminaba a mediastino o vena cava superior. Entonces, si mi paciente presenta síntomas respiratorios, tengo que descartar esto, o bueno, voy a observar esto, ¿no? Una masa mediastínica en una radiografía de tórax. Si mi paciente presenta dolor óseo, pido una radiografía de huesos largos y voy a observar osteopenia difusa y osteosclerosis, y estas bandas radiolúcidas metafisarias, que son estas que están señaladas con la flechita. Acá en esta imagen, como que se puede ver mejor, es esta línea blanca que se observa en la metáfisis, que es radiolúcida. En un ultrasonido abdominal podemos observar la hepatoesplenomegalia, si es que hay. Podemos pedir también un ultrasonido testicular para observar el aumento del tamaño del testículo, estos tumores hipoecogénicos que se logran observar aquí, y un aumento del flujo vascular. Pero pues todo esto depende de la clínica que presente el paciente, va a depender de qué estudios pido. Ahora, voy a tener que realizar un aspirado de médula ósea para diagnosticar esta leucemia. Entonces, ¿cuándo indico un aspirado de médula ósea? Si en mi biometría me reporta blastos en sangre periférica, si en mi radiografía observo una masa mediastinal anterior, si veo cambios leucoeritroblásticos, o si tengo una adenomegalia, hepatoesplenomegalia que no tenga una causa conocida. Entonces, si presenta alguno de estos mi paciente, mando a hacer un aspirado de médula ósea para diagnosticar leucemia. Y aquí, ¿cómo la diagnostico? Si en mi aspirado de médula ósea encuentro más blastos mayor al 20%,
ya me estaría diagnosticando una leucemia. Y entonces tendré que diferenciar entre una leucemia mieloide y una leucemia linfoblástica. Y aquí la leucemia linfoblástica se va a caracterizar porque los blastos que veamos van a ser pequeños, en las mieloides son grandes, su núcleo va a ser grande y en las mieloides es irregular. Y aquí el citoplasma en las linfoblásticas es escaso, cuando en las mieloides el citoplasma es abundante. Por otro lado, algo muy característico de la leucemia mieloide son los bastones de Auer, que son estos que vemos aquí como estos palitos. Si nosotros vemos bastones de Auer en los blastos, pues es muy característico de leucemia mieloide. Además de eso, también hacemos una histoquímica y vamos a ver cómo la linfoblástica es positivo al ácido de Schiff y al TDT, y la leucemia mieloide es positiva al sudanegro y a la mieloperoxidasa, y usualmente es negativo a TDT. También podemos basarnos en el inmunofenotipo para ver qué tipo de leucemia está presentando el paciente. Una vez que ya vi que es una leucemia linfoblástica, ahora la tengo que clasificar en cuanto a su clasificación morfológica dada por la FAB. Tenemos la L1, L2 y L3, o también conocida como tipo Burkitt. En la L1, esta es la más frecuente, se encuentra en el 83% de los pacientes, y aquí esta se caracteriza porque las células son homogéneas, es decir, casi todas son del mismo tamañito y son pequeñas. Son muy indiferenciadas y la relación núcleo-citoplasma es muy pequeña. En el caso de la L2, se presenta en el 14% y la característica es que las células son heterogéneas. Podemos tener células grandes, pero también células chiquitas, y por ende, la relación núcleo-citoplasma también es muy variable. Aquí lo característico también es que vamos a encontrar ya los nucleolos. Estos espacios en blanco que se ven aquí, pues son los nucleolos y se observan en una leucemia L2. Y la L3 o tipo Burkitt, que es la más rara, se presenta en el 1% de los pacientes. Aquí las células también son del mismo tamaño, pero son grandes, a diferencia de la L1. Y por otro lado, aquí encontramos los nucleolos y las vacuolas que se pueden observar en esta imagen. Entonces, esas son las características para poder decir si es L1, L2 o L3. Una vez que ya vi si es L1, L2, L3, ahora tengo que definir de qué tipo celular está afectado, si los linfocitos B o los linfocitos T. Y para esto nos vamos a basar en el inmunofenotipo. Como pueden ver aquí, pues hay muchísimos, pero de manera general, para que lo podamos recordar, en el caso de las leucemias de linfocitos B, vamos a presentar el inmunofenotipo CD10, CD19, CD20, o aquí me faltó el CD22 también. Y en el caso de los linfocitos T, presentan CD1, CD2, CD3, CD5 y CD8. Estos son los más frecuentes, para que no nos estemos aprendiendo todos estos. Solo con estos para poder definir si son de tipo B o de tipo T. Y ya, bueno, esto también nos ayuda para determinar si es una pre-B temprana, pre-B, bueno, ya clasificarla con más exactitud. Y de manera como dato para que lo tengamos en mente, las leucemias de linfocitos B son las más frecuentes, pero las de peor pronóstico son las linfocitos T. Una vez que ya hicimos todo esto, también tenemos que definir cuál es la anomalía genética que presenta el paciente. Y como pueden observar, pues también tenemos muchísimas, pero aquí les puse las más importantes, que es la traslocación 1221. Esta traslocación 1221 es la más frecuente que se presenta. Sin embargo, si mi paciente presenta esta traslocación, es un signo de buen pronóstico y es la más asociada a leucemias de linfocito B. También tenemos las hiperdiploidías, que también son de buen pronóstico, y el cromosoma Filadelfia, que es el cromosoma BCR-ABL, hay que tenerlo muy en cuenta porque si mi paciente presenta este cromosoma,
quiere decir que tiene un signo de mal pronóstico, porque puede causar, no sé cómo se diga, puede causar una refractariedad al tratamiento. Entonces, por eso es que es de mal pronóstico si mi paciente presenta este cromosoma. Entonces, esta es de la guía de la práctica clínica y nos dice que, pues, ante nuestra sospecha de leucemia aguda, como que mi paciente presente astenia, adinamia, palidez, fiebre, dolor óseo o sangrados, tengo que ver también si presenta algunas megalias, por ejemplo, hepatomegalia, adenopatías, esplenomegalia, etcétera. Y si sí la presenta, entonces realizar estudios de laboratorio. Veíamos la biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos. Yo tenía mi sospecha por la clínica, realizaba estudios de laboratorio, una BH, una química sanguínea, electrolitos séricos, deshidrogenasa láctica y tiempos de coagulación. Aquí no se las mencioné, pero se hacen tiempos de coagulación porque también se puede ver afectado el factor 7 y provocar una coagulación diseminada. Entonces, por eso ver si sus tiempos de coagulación. Una vez que ya hice mis estudios de laboratorio y tengo los resultados que ya mencionamos hace rato, veo si tiene indicaciones para aspiración de médula ósea, que igual ya las mencionamos, y si sí las tiene, entonces la realizamos, y si tiene blastos por arriba de 20% en médula ósea, ya nos estaría dando el diagnóstico de leucemia. Ahora, los factores de riesgo, más que nada, son pronósticos. Tenemos los de mal pronóstico, buen pronóstico y un pronóstico normal. Entonces, los de riesgo normal es que mi paciente se encuentre en una edad de 1 a 10 años con leucocitos menor de 50,000. Si recuerdan, les mencionaba que por arriba de 50,000 los leucocitos es mal pronóstico. Entonces, ¿cuáles son los factores de mal pronóstico? Las edades extremas, ya sea menores de 1 año o mayores de 10 años. Que mis leucocitos estén por arriba de 50,000. Los inmunofenotipos de linfocitos T o una L3. Si recuerdan, también les mencioné que los de mal pronóstico son las leucemias de linfocitos T. Entonces, aquí la tenemos. Que tenga una respuesta lenta al tratamiento inicial y anomalías cromosómicas, donde aquí resaltamos el cromosoma Filadelfia, que también ya se los había mencionado. ¿Cuáles son factores de buen pronóstico? Principalmente que esté teniendo una respuesta rápida al tratamiento. Y bueno, algunas mutaciones cromosómicas, como la hipertriploidía 4, 10 y 17. Esto me va a ayudar para determinar el tratamiento, porque el tratamiento se realiza en función del riesgo. Entonces, ¿en qué nos vamos a fijar? En la edad, en el momento del diagnóstico, decíamos riesgo alto, las personas menores de 1 año o mayores de 10 años. Su cifra inicial de leucocitos, decíamos, más de 50,000. Las características inmunofenotípicas o citogenéticas, decíamos, las de linfocitos T o L3. Y su respuesta al tratamiento inicial, es decir, ¿cuánto tiempo necesito para que cuánto tiempo necesité para que se eliminaran las células leucémicas de la médula ósea y sangre periférica? Y una valoración de la enfermedad residual al finalizar mi terapia de inducción. Entonces, en esto me tengo que fijar para establecer mi tratamiento, porque mi tratamiento entonces tiene que ser individualizado en función del riesgo que presente mi paciente. ¿Cuál es el tratamiento? Desde el inicio lo mencionábamos, es la quimioterapia. Ese es el tratamiento de elección, la quimioterapia. La quimioterapia va
en 4 fases. La fase de inducción a la remisión, consolidación, intensificación y mantenimiento. En la fase de inducción a la remisión, lo que se busca es erradicar mis células leucémicas de la médula ósea y esta fase dura aproximadamente 4 semanas. Aquí el tratamiento se va a basar en vincristina una vez a la semana, un corticoide como dexametasona o prednisona y unidosis de asparaginasa pegilada de acción prolongada. Si mi paciente presenta riesgo alto, que decíamos que riesgo alto son que presente algún factor de mal pronóstico. Entonces, si presenta alguno, además de estos que ya mencioné, también añado dounomicina semanal. El 98% de los pacientes logran una remisión con esta fase, con este tratamiento. ¿Cómo sé que ya hay una remisión? Si en mi médula ósea tengo menos del 5% de blastos y mis neutrófilos y plaquetas están casi normales. Hay que tener en cuenta aquí que la quimioterapia intratecal siempre se tiene que dar al inicio, antes de iniciar el tratamiento, y al menos una vez durante esta fase. Esta terapia intratecal es para disminuir la recidiva en sistema nervioso central, que mencionábamos al principio que es lo más frecuente que se pueda ir este cáncer. Entonces, como profilaxis doy quimioterapia intratecal. La segunda fase es la fase de consolidación. Aquí lo que busco es dar un tratamiento intensivo para el sistema nervioso central y una terapia sistémica intensiva. Y esto para evitar las recidivas tardías en el sistema nervioso. Se va a basar en dosis repetidas de quimioterapia intratecal por punción lumbar. Y en estos casos, pues hasta esta profilaxis decíamos que la incidencia de recidiva en el sistema nervioso central disminuye en un 5%. En el caso de que tenga un riesgo alto, además de esta quimioterapia intratecal, también doy radioterapia craneal. ¿Cómo sé que tengo leucemia en sistema nervioso central? Porque, bueno, para el diagnóstico de esto, necesito hacer una punción lumbar. Y si encuentro linfoblastos en el líquido cefalorraquídeo o leucocitosis, o encuentro también signos de leucemia en el sistema nervioso central, que ya los mencioné hace un momento, como la parálisis de pares craneales, con esto puedo definir o diagnosticar que el paciente tuvo una recidiva en el sistema nervioso. La tercera fase es la de intensificación y aquí lo que busco es erradicar la enfermedad residual. Y tiene 2 fases, la fase de tratamiento agresivo o intensificación diferida y la fase de tratamiento relativamente no tóxico o también conocida como mantenimiento intermedio. En estas fases, el total de la fase 3 dura 14 a 28 semanas y ocupo muchos distintos fármacos con distintas posologías. Decíamos, es individualizado dependiendo del grupo de riesgo. Aquí podemos utilizar citarabina, metotrexato, asparaginasa, vincristina y bueno, estas. Y ya por último, la última fase, que es la fase de mantenimiento. Esta dura 2 a 4 años y podemos utilizar mercatopurina diaria y metotrexato oral semanal con dosis intermitentes de vincristina y un corticoide. Pero bueno, esto no profundice mucho porque pues, no nos compete. Entonces, nada más recordar que tenemos 4 fases de quimioterapia: la de inducción, consolidación, intensificación y mantenimiento. Y por último, si este tratamiento con quimioterapia no funcionó, entonces ya se inicia un trasplante de médula ósea. Ese sería como la última opción en el tratamiento. Ahora, veamos el síndrome de lisis tumoral. Este síndrome de lisis tumoral se puede dar previamente al tratamiento, durante el tratamiento o después del tratamiento. Y les mencionaba
es aquel síndrome en el cual las células cancerígenas se rompen y entonces al romperse liberan su contenido intracelular. Les mencionaba que los blastos tienen aproximadamente 20 veces más cantidad de fosfato que una célula normal. Entonces, al romperse, va a liberar toda esta cantidad de fosfato y entonces me va a provocar una hiperfosfatemia. También libera el potasio y provoca hipercalemia. Y recordemos que en el ADN encontramos purinas y entonces estas purinas se convierten en ácido úrico y este ácido úrico pues se va a elevar también debido a esto y provocando una hiperuricemia. Ahora, el calcio lo podemos encontrar libre, pero también se puede encontrar unido al fosfato. Entonces, este calcio, como tengo mucho fosfato en la sangre porque mi célula se rompió y liberó mucho fosfato, entonces el calcio se va a unir a este fosfato y me va a provocar una hipocalcemia. No porque no tenga calcio, sino porque este calcio está unido al fosfato. Y recordemos que el calcio que se utiliza para las funciones del organismo es el calcio libre. Entonces, si lo tengo unido a fosfato, pues no me funciona mucho. Por eso tengo una hipocalcemia. Y todo esto pues me va a provocar daños en muchos. Ejemplo, el riñón. El riñón me provoca una lesión renal aguda. ¿Esto por qué? Porque se pueden formar cristales de ácido úrico y cristales de calcio y fosfato. Entonces, estos cristales se van a ir acumulando en el sistema colector del riñón y entonces me provocan una lesión renal aguda postrenal. También puede provocar arritmias debido a la disminución del calcio y el aumento de potasio, y debilidad y espasmos musculares de igual forma debido al calcio y al potasio o convulsiones. De igual forma, también por el calcio y el potasio que se encuentran alterados. Entonces, para diagnosticarlo, necesito tener laboratorios y tener al menos 2 criterios de estos 4, que son hiperuricemia, que hablamos de un ácido úrico por arriba de 8 miligramos por decilitro, hiperfosfatemia por arriba de 4.5, hiperpotasemia por arriba de 6 y hipocalcemia por debajo de 7. Si tenemos 2 de estos 4 criterios, podemos definir síndrome de lisis tumoral. Y por otro lado, en la clínica, pues vamos a tener la lesión renal aguda, que se va a manifestar como un aumento de la creatinina por arriba de 0.3 o oliguria, que se define que tenemos menos de 0.5 mililitros por kilogramo por hora en 6 horas. También tenemos las arritmias y en el caso de los músculos podemos tener parestesias, el síndrome de Chebostek, Trousseau, laringoespasmos, broncoespasmos, hipotensión. Entonces, si tenemos al menos un criterio de estos, de la clínica, más el laboratorio positivo, que es cuando tengo al menos 2 criterios, entonces estaría definiendo el síndrome de lisis tumoral. Este síndrome de lisis tumoral, como les mencionaba, es una urgencia oncológica y entonces aquí el tratamiento se va a basar en prevenir las complicaciones, por ejemplo, la lesión renal aguda. Entonces, aquí la lesión renal aguda les mencionaba que era porque se forman cristales de ácido úrico y de fosfato calcio. Entonces, para que no se precipiten, no se acumulen estos cristales en mi riñón, voy a hidratar al paciente y puedo utilizar diuréticos siempre y cuando pues mi paciente esté bien hidratado. Puedo utilizar también algunos hipouricemiantes. Aquí el más utilizado es la rasburicasa. En el caso de que no tenga rasburicasa, puedo realizar una alcalinización urinaria, pero no se recomienda. Si tengo rasburicasa, con eso es suficiente. No necesito hacer la alcalinización urinaria. En el caso de que mi paciente presente arritmias, tengo que monitorizar el potasio y el fosfato y utilizar insulina y beta agonistas.
¿Por qué? Porque estos fármacos ayudan a la introducción de potasio hacia las células. Entonces, esto ayudaría a mejorar las arritmias. Y en el caso de que el paciente esté muy grave, podemos hacer hemodiálisis. Esto incluso también, si tiene una lesión renal aguda muy grave, también se realizan hemodiálisis. Y la hipocalcemia solo se le va a dar tratamiento en el caso de que sea sintomático. Si no, no le damos tratamiento. Entonces, hay que tener en cuenta esta urgencia oncológica para tenerla en mente. Y ahora, el pronóstico, les mencionaba que la leucemia linfoblástica aguda es de muy buen pronóstico porque hablamos casi del 90% en curación, pero todo va a depender del tratamiento. Si no estoy dando una terapia efectiva, incluso esta enfermedad puede ser mortal. Sin embargo, entonces el tratamiento es el factor pronóstico más importante. También va a depender de la edad. Decíamos que menores de 1 año o mayores de 10 años es mal pronóstico y el subtipo, las de linfocitos T, es de mal pronóstico. En general, es de buen pronóstico. La leucemia linfoblástica aguda es de buen pronóstico, pero tenemos que tomar en cuenta el tratamiento, la edad y el subtipo. Y eso es todo por mi parte. ¿Tienen alguna duda? No, ninguna. Como les había yo comentado anteriormente de detección oportuna de cáncer, este tipo de cáncer es el más frecuente en la infancia. Y si se dan cuenta, es muy complejo, es bastante complejo y realmente depende de muchos factores para que pueda tener un buen pronóstico. Generalmente todos los factores de mal pronóstico que nos mencionó su compañera, pues están presentes, son pocos los que tienen un pronóstico bueno. Y a pesar de todo eso, dan batalla y salen adelante este tipo de pacientes. Aquí muchas veces el problema son las recidivas. Ya salieron del tratamiento con quimioterapia, están en vigilancia y nuevamente vuelve a tener otra recaída. Conocí a una niña que 3 veces recayó y ya en la tercera pues ya evidentemente ya no aguantó y ya fue mal pronóstico. También puede haber el caso en el que 2 tipos de leucemia le dé, una mieloide y una aguda. Ahí conocí también a una niña en la residencia que tenía 1 año 2 meses y tenía tanto mieloide como linfoide, entonces pues le fue mal a la pequeña. Entonces, aquí lo importante de todo esto es que nosotros podamos identificar factores de riesgo y sobre todo datos de alarma para iniciar tratamiento lo más pronto posible y de esta manera intervenir oportunamente y evitar que llegue a unas fases más avanzadas. El síndrome de lisis tumoral, sobre todo, también es muy frecuente que llegue como tal, nos decía su compañera, es una urgencia oncológica, al igual que el síndrome de vena cava superior. Y evidentemente pues hay que saber identificarlo para iniciar el tratamiento. En este caso pues casi siempre son con soluciones de hiperhidratación para evitar precisamente el daño renal y hacer las correcciones pertinentes de los trastornos electrolíticos. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda de leucemia. No, doctor. No, ninguna. Doctor, todo bien. Entonces continuamos con el siguiente tema, por favor. Sí, doctor. ¿El examen lo quieren hoy en la noche o mañana? De esos temas que hemos visto. Mañana. Mañana. ¿Mañana en la mañana o mañana en la tarde? En la tarde. Entonces, para que les avisen también a sus compañeros que vienen a práctica, ¿va? Entonces, mañana veríamos los temas que hemos visto hasta el día de hoy. Sí, doctor, gracias. Y les voy a presentar el tema de parasitosis intestinales. Bueno, en general, las parasitosis son un grupo de infecciones intestinales causadas por parásitos. Los parásitos, pues, son microorganismos que viven a expensas de otro, como su nombre lo dice, y pues son microorganismos
digamos, más complejos, bueno, un poquito más grandes que las bacterias, y los vamos a dividir en dos principalmente, que son los protozoos y los helmintos. Los protozoos, a diferencia de los helmintos, son más pequeños, son unicelulares, y estos tienen una gran capacidad de multiplicación en el cuerpo humano, y esta gran capacidad de multiplicación se debe a que evaden la respuesta inmune o a que pueden lograr esa supervivencia dentro de las células del cuerpo. Y los helmintos, pues estos los vamos a dividir en dos, en los nematelmintos, que son redondos, y en los platelmintos, que son planos. Los helmintos, pues de manera general son multicelulares, y estos son, pues sí, son macroscópicos, ¿no? Estos los podemos ver, pues a simple vista, ¿no? Entonces, dentro de las parasitosis de importancia en pediatría son todas estas, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en Tamoeba, en la Giardia, en Ascaris y en las Tenias, ¿vale? Algo muy común en todas estas parasitosis es que son frecuentes en países en vías de desarrollo y en regiones tropicales y subtropicales, aunque también en pacientes pues en más desarrollados también son frecuentes por las migraciones. También comparten otros factores de riesgo, como es una mala higiene, un no adecuado lavado de manos antes y después de ir al baño, al igual que en las comidas. También son muy frecuentes en las guarderías, en las escuelas, y pues más que nada se deben a malas condiciones higiénicas, y también que en algunas comunidades no siempre se cuentan con los adecuados servicios de agua potable, drenaje. Entonces, todo eso son factores que van a aumentar el riesgo de adquirir estos microorganismos, ¿vale? Y bueno, vamos a comenzar con la amebiasis. La amebiasis, pues, es causada por el protozoario Entamoeba histolítica. En general, pueden ser casos asintomáticos, sin embargo, pues sí van a haber personas que desarrollen la enfermedad. Se dice que a nivel mundial de un 7 a 10% van a estar infectados por cualquiera de estas tres especies, porque son tres especies principalmente que pueden infectar a los humanos, pero solamente esta es, digamos, la patogénica, ¿no? La que va a causar una enfermedad en el humano. Entonces, también se dice que aproximadamente 110,000 personas pueden morir por complicaciones extraintestinales, porque pues invaden otros tejidos, y un 1% pueden desarrollar lo que es el absceso hepático amebiano. Se dice que también es la segunda causa de muerte por enfermedad parasitaria después de la malaria y el paludismo. Y en México, y bueno, no solo en México, sino las personas que tengan este HLA-DR3, pues van a ser más susceptibles a desarrollar lo que es el absceso hepático amebiano. Y 500 millones de personas padecen amebiasis anualmente, ¿vale? En general, en cuanto a la etiología, pues como ya les mencioné, hay tres especies, bueno, hay más especies, pero principalmente estas tres son infecciosas para el ser humano: la histolítica, la dispar y la de Mushovsky. El nombre de Entamoeba histolítica, ya en sus, digamos que su origen, pues quiere decir que destruye el intestino, ¿vale? Entonces, su mismo nombre nos va a dar su patogenia, ¿no? Su mecanismo de patogenicidad. Dentro de su ciclo biológico tenemos que esta tiene dos formas, un quiste y un trofozoito. El quiste, por lo general, así como en este parásito y también en algunos otros, los quistes son las formas infecciosas, los cuales es a través de los cuales vamos a adquirir la infección, y estos por lo general pues son muy resistentes a las condiciones ambientales, incluso son resistentes al cloro, al jabón. Y por eso es que, por ejemplo, cuando vamos a ingerir el agua, la medida más recomendable es hervirla por al menos 10 minutos, porque, como les mencionaba, estos son muy resistentes
y pueden estar presentes en las cosas, bueno, en los alimentos o en el agua que nos llevamos a la boca, ¿no? Y el trofozoito, pues es ya la forma invasiva, que este es el que se encuentra ya en el intestino, y pues este tiene un ectoplasma, un endoplasma, un núcleo y los pseudópodos, que estos le van a ayudar para moverse. Entonces, ¿de qué manera nos va a estar causando la enfermedad este parásito? Bueno, pues así como la vía de transmisión, pues es por agua o alimentos contaminados, por vía fecal con los quistes en tamueva histolítica. Es decir, por ejemplo, una persona, ya sea asintomática o sintomática, que esté infectada por va a estar eliminando los quistes en las heces y se va a formar una cadenita en la cual, pues, no sé, si no tenemos las condiciones adecuadas de higiene, si no nos lavamos bien las manos, o incluso hay personas que se encargan de la manipulación de alimentos, los que preparan o así, entonces si ellos también no tienen una higiene adecuada, pues nos van a transmitir estos quistes y nos vamos a infectar. Entonces se van a ingerir, se van a pasar por el tracto gastrointestinal y a nivel del estómago y por todas las enzimas gástricas, el ácido clorhídrico, las enzimas pancreáticas, pues se va, digamos, como que a activar este quistecito y, bueno, es capaz de sobrevivir eso, y a nivel del colon, pues es cuando ya se va a desenquistar o se va a exquistar a la luz del intestino delgado. Entonces, aquí en el intestino delgado, pues va a tener la multiplicación por fisión binaria y va a invadir el colon. Estos trofozoitos van a invadir el colon. Entonces, bueno, vamos a seguir con el ciclo y ahorita regresamos aquí a la patogenia, ¿no? Entonces, una vez que se dan algunas condiciones, digámoslo así, desfavorables para este trofozoito, es cuando se va a enquistar. Entonces, nuevamente se va a enquistar y se va a excretar para continuar con el ciclo de vida. Y aquí, como les mencioné, el 90% de los casos va a ser una infección asintomática autolimitada. Y bueno, cuando va a causar la enfermedad, ¿de qué manera va a causar esta invasión en el colon? Pues a través de, pues va a ir atravesando lo que es la mucosa, la submucosa, y cuando pasa más allá de la submucosa, pues va a pasar a los vasos, mesentéricos, y principalmente a través de la circulación enterohepática va a llegar a lo que es el hígado. En el hígado nos va a estar causando lo que es el absceso, principalmente lo causa en el lóbulo derecho, pero cuando lo puede causar en el lóbulo izquierdo, digamos lo que ya es un absceso complicado, y por la cercanía que tiene con los pulmones, el corazón, pues también puede causar una enfermedad extraintestinal, aunque esto ya es en menos de un 1% de los casos. Y también puede afectar al cerebro a través de la circulación de la aorta. Entonces, en el colon nos va a estar desarrollando lo que son unas lesiones características que se conocen como unas pulseritas en forma de botón de camisa o de saco de botella, que son muy características de este patógeno, ¿no? Entonces, pues en general nos va a estar ocasionando lo que es esta colitis amebiana, que ahorita más adelante lo vamos a ver. Entonces, por todos esos mecanismos que nos va a estar ocasionando daño, pues vamos a tener estos dos principales como cuadros clínicos. Lo que es una colitis amebiana, que va a estar caracterizada por un dolor abdominal y diarrea con heces acuosas, pero aquí es importante y nos va a ayudar para diferenciar de otras, pues que aquí sí vamos a tener sangre. Entonces, esto es los síntomas principales de la colitis amebiana. Cuando ya migra, pues ya les mencioné, nos va a ocasionar lo que es un absceso hepático, que puede tener, dependiendo del tiempo de evolución, pues una presentación, digámoslo así, entre aguda y crónica. Cuando es aguda, pues dura de 1 a 2 semanas, va a tener fiebre, vamos a tener dolor en hipocondrio derecho,
una diarrea concurrente o que el paciente haya tenido disentería, o sea, pues la diarrea con sangre, en meses previos, y crónica, pues es cuando el paciente a lo mejor tuvo meses de fiebre intermitente. Aquí ya puede tener una pérdida de peso, un dolor igual abdominal y hepatomegalia. Aquí ya va a estar crecido el hígado. Y también se puede desarrollar lo que es una masa ileocecal, que se conoce como ameboma, también por esta misma afección del parásito. Y bueno, en cuanto al diagnóstico en general de esta y de la gran mayoría de las parasitosis, pues es a base de los exámenes coproparasitoscópicos. Pero estos se recomienda que sean en serie de 3 porque la liberación de los quistes o de los trofozoitos son de manera intermitente. Entonces, si a lo mejor solamente con uno, realmente puede que no se detecten y puede dar lugar a falsos negativos. Por eso es que se recomiendan que sean en serie de 3. Y bueno, en general para realizar este examen, pues la muestra de las heces se puede tomar en cualquier hora. Se debe de recolectar debemos de indicarles que se debe de recolectar en una superficie limpia, para eso están los frasquitos estériles, y también que se deben de conservar en un lugar frío para que no estén expuestas a esas modificaciones de la temperatura. Se deben de recolectar por separado. Y pues en estos estudios en general nos ayudan a buscar la presencia de estos parásitos en las heces. Y bueno, también hay otros estudios ya un poco más, lo que es la colonoscopía con raspado o biopsia, pues más que nada nos va a ayudar para buscar esos daños, esas pulseritas. Y lo que es también la cucharilla rectal, que encontré que esta es si se sospecha de una amibiasis cutánea en un recién nacido. En esto se va a introducir en el recto una cucharilla, un instrumento, y se va a girar varias veces para obtener esa muestra, y se va a analizar, y lo que nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico pues es el movimiento de los trofozoitos. Y también hay algunas pruebas serológicas que estas se van a utilizar más que nada cuando se sospecha de una amebiasis extraintestinal, cuando es, por ejemplo, un absceso, ya sea en el hígado o en alguna otra parte, ¿vale? Y en general el tratamiento, pues se dice que todos los pacientes, si se llega a detectar en un paciente asintomático o sintomático, todos deben de recibir el tratamiento. En general, pues va a depender un poquito también de la gravedad, pero el de elección es el metronidazol o el tinidazol seguido del iodoquinol en estas dosis de 35 a 50 miligramos por kilo por día en 3 días por 7 a 10 días, y el tinidazol en mayores de 3 años de 50 miligramos por kilo por día, una dosis al día por 3 días, y el iodoquinol de 20 miligramos por kilo por día, repartido en 3 dosis por día por 10 días. En estos, pues también debemos de considerar la tolerabilidad del paciente y también la duración, para que obviamente tenga una mayor adherencia terapéutica. Y de la amebiasis sería todo. No sé si tengan alguna duda. No, Adriana. ¿Seguros? ¿Ninguna duda? No. Ok. Recuerden que este tipo de padecimientos es muy frecuente, sobre todo cuando los niños pues se comparten todo, comen en áreas donde no están bien, son lugares higiénicos,
y lo ideal es que ante un cuadro clínico se corrobore con un estudio de laboratorio. Aquí, dependiendo de lo que se sospeche, si son amibas, se hace algo que se llama búsqueda de amiba en fresco, que es con un hisopo, hacer un raspadito anal, y se coloca en una solución para conservar, y aquí lo que vamos a buscar son los trofozoitos, y los quistes, pues evidentemente esos sí sobreviven y pueden llegar a encontrarse en el coproparasitoscópico. Como les comenta, tiene que ser en serie de 3, porque si no lo detectamos en uno, lo detectamos en otro y en otro. Aquí depende del laboratorio donde ustedes vayan a hacer el estudio, les proporcionará los frascos o les dirá si los van juntando o los van llevando diario. Eso es muy importante que se lo hagan saber a sus pacientes. Generalmente nosotros damos, o en las campañas de vacunación se da el albendazol como profilaxis de 200 miligramos y se le da como dosis única, pero recuerden, nada más es efectivo contra nemátodos. Tenemos que ver también las amibas. En este caso, pues tendríamos que hacerle el tratamiento complementario con quinfamida, con metronidazol o la nitazoxanida, que es como que de amplio espectro, tanto para nemátodos como para también amibas, ¿ok? Y evidentemente, pues, reforzar las medidas de higiene a la familia, ¿no? Preparar los alimentos en casa, bien cocidos, el agua hervida o clorada, etcétera, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿No? Y en el caso de, digamos, como el agua, la de las purificadoras, ¿también esa se recomienda volver a hervirla? En teoría no, porque ¿cómo se llama? Se supone que llevan a cabo todo un proceso para filtrar con luz ultravioleta, cloración y todo eso. En teoría no, pero pues es que depende de dónde sea la purificadora, ¿no? Porque me ha tocado ver que a veces nada más le dan la llave de ahí de dónde está y así lo pasan, ¿no? Entonces, pues sí tiene mucho que ver. Gracias, doctor. Ok, bueno, si no tiene ninguna duda, pues aquí la dejaríamos y continuamos el día de mañana, ¿ok? Sí, doctor. Está bien, doctor. Sí, doctor, está bien. Bueno, Sí, doctor. dale, nos vemos hasta mañana. Doctor. Hasta mañana, doctor.